En este video vamos a hablar un poco sobre funciones polinómicas de grado 2, de cómo se construye una parábola, cómo se grafica. Comencemos. Vamos a comenzar con la parte introductoria. Primero son de la forma ax al cuadrado más bx más c. También se le conoce como función cuadrática. El dominio son los reales y el rango un subconjunto de los reales. Es decir, que el rango se va a identificar por el eje de las y. Y su gráfica es una curva llamada parábola. Existen parábolas verticales y horizontales. En este caso vamos a hablar sobre las verticales. Las horizontales también es de la misma, se va a resolver de la misma forma, la única diferencia que ya no sería con función de la sec, sino que ya sería con la función de la y es un poquito diferente el proceso, pero de la misma forma se va a resolver. La ecuación general de la parábola vertical es ax al cuadrado más bx más cy más d igual a 0. Después tenemos la ecuación canónica u ordinaria de la parábola verticales. X menos h, todo eso al cuadrado, es igual a, que es mi pendiente, por y menos k. Y el vértice se saca de la ecuación canónica. En este caso, si la ecuación canónica menos h menos k, el vértice va a ser h y k. El signo se va a cambiar sin necesidad de usar las fórmulas. Hay unas fórmulas para poder identificar el vértice, pero en este caso no es necesario. Solamente con tener la ecuación canónica puedo identificar el vértice. De la ecuación canónica podemos identificar hacia dónde abre la parábola. Primeramente estamos hablando de la pendiente. Si mi A es positivo, abre hacia arriba. Va a ser una parábola hacia arriba. Y si es menos A, la parábola va a ir hacia abajo. Hay que tener bastante cuidado y bastante, eh, más que todo cuidado, porque a veces, como está a veces negativo, lo hacen de la forma hacia arriba y eso pues ya es un error, porque estamos hablando de los signos y no hay que confundirse con eso de los signos. Entonces, si es positivo la pendiente, va hacia arriba; si es negativa la pendiente, va hacia abajo. Vamos a resolver dos ejemplos y cada ejemplo vamos a encontrar 5 pasos. Dice, para cada una de las ecuaciones siguientes, determinar la ecuación canónica u ordinaria, el vértice de la parábola, los intersectos con los ejes coordenados, un bosquejo de la gráfica y el dominio y rango a partir de la gráfica. Esos son todos los pasos que vamos a identificar para poder encontrar, para construir la parábola con respecto a esos ejercicios que tengo X y Y. Comencemos con el primer ejercicio. Tenemos el primer ejercicio que dice 2x menos 4y más x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Lo primero que hay que hacer es ordenarlo. Primero vamos a ordenar x al cuadrado más 2x menos 4y menos 3 es igual a 0. Después de ordenarlo vamos a separarlos. X al cuadrado más 2x es igual a 4y más 3. Después comenzamos a completar el cuadrado. Es x al cuadrado más 2x más, como vamos a completar el cuadrado, el que está a la par, 2, entre 2, todo eso elevado al cuadrado me va a dar 1. Es igual a 4y más 3 más 2 sobre 2 al cuadrado, 1. Hay que destacar que tanto va ahí en la derecha como en la izquierda, tanto como en la izquierda como en la derecha. Entonces el 1 siempre se va a sumar. Tenemos x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 4y más 3 más 1. Al tener eso, ya podemos decir que podemos completar cuadrado, que sería x más 1, todo eso al cuadrado, es igual a 4. ¿Por qué 4? Porque ahí tenemos factor común, 4 factor de y más 1. Entonces ese 4 ya sabemos que va hacia arriba porque es positivo. Mi pendiente me está diciendo que es positivo. Tenemos el vértice, ya sabemos que eh, en la ecuación canónica tenemos 1 y 1, entonces el vértice vamos a identificar que es menos 1, menos 1. Los intersectos, el intersecto con el eje Y, si x vale 0, pues y me va a valer eh, menos 3 sobre 4. ¿Cómo voy a hacer? Voy a evaluar en esa misma ecuación, las x van a valer 0 y voy solo a encontrar y. Entonces mi primer punto es 0, menos 3 cuartos. Y el eje y, si y vale 0, voy a hacer lo mismo, solo que esta vez voy a sustituir el 0 en la y.
y voy a tener una cuadrática y voy a comenzar a factorizar y me va a dar menos 3 y 1 positivo. Entonces los puntos van a ser menos 3,0 y 1,0. ¿Por qué así? Porque ya sabemos que mi y es 0, entonces todas las y van a ser 0 y lo que estoy encontrando son las x. Y como tengo dos x, entonces voy a poner menos 3, 0 y 1, 0. Tenemos la gráfica, el bosquejo de la gráfica, pues comenzamos a ubicar cada punto de lo que hemos encontrado. Tenemos el intersecto con el eje X, el intersecto con el eje Y y también el vértice. El vértice ya sabemos que se va a identificar, es lo primero que se va a identificar porque ya está distribuido de dónde va a ser el puntito, donde va a cortar la gráfica. En ese caso, como la gráfica es, la pendiente es positiva, entonces va hacia arriba, pero ya sabemos que el punto es de menos 1 a menos 1. Y el dominio y rango, el dominio va a ser en todos los reales porque es una cuadrática y el rango va a ser desde menos 1 porque aquí está destacando que desde menos 1 comienza el eje de la y hasta más infinito. En este ejercicio tenemos 2x al cuadrado más 5y menos 3x más 4 es igual a 0. Como tenemos x al cuadrado, lo tenemos 2, podemos dividirlo todo entre 2 para poder tener nada más x al cuadrado. En este caso, como me va a quedar, voy a comenzar a dividir toda la función entre 2 y me van a quedar fracciones. Entonces, para poder completar cuadrados de una forma más fácil, comenzamos separando las x y después las y el número y comenzamos a completar cuadrado. 3 medios entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Lo mismo vamos a sumarlo y el final me va a dar 9 sobre 16. Al darme, vamos a sumarlo, x al cuadrado menos 3x menos 3 sobre 2x más 9 sobre 16 es igual a menos 5 medios y menos 2 más 9 sobre 16. Completamos cuadrado, sería menos x menos 3 cuartos, todo eso elevado al cuadrado es igual a menos 5 medios y menos 2 más 9 sobre 16. Completando cuadrado tenemos x menos 3 cuartos, todo eso elevado al cuadrado es igual a, como tenemos menos 5 medios y menos 23 sobre 16, vamos a sacar factor común de menos 5 medios. Entonces tenemos menos 5 medios, factor de y más 23 sobre 90. Aquí hay que sacar factor común. Al tener esto, estamos destacando que va a abrir hacia abajo. ¿Por qué? Porque mi pendiente es negativa. Tenemos el vértice. Ya sabemos que comienza el negativo, entonces lo podemos positivo. Me queda en 3 cuartos, coma menos 23 sobre 40. Y los intersectos tenemos en el eje Y, x vale 0. Entonces tenemos que y va a valer menos 4 sobre 5. Entonces el primer punto tenemos 0, menos 4 quintos. Y en el eje X, y es igual a 0, nos va a dar una factorización, un factor, una cuadrática. En este caso usamos la fórmula general y resulta que no se puede resolver. Entonces significa que no hay intersecto. Significa que no existe porque hay un valor negativo dentro de una raíz. En este caso no existe el intersecto con el eje X. Y tenemos el gráfico que, como sabemos que el vértice, eh, bueno, primero ubicamos el vértice y como sabemos que la pendiente es negativa, abre hacia abajo. Tenemos intersecto con el eje Y, pero no hay con el eje X. Después graficamos, ubicamos los puntos y el dominio va a ser todos los reales y el rango va a ser de menos infinito hasta menos 23 sobre 40. Ya sabemos que el dominio lo identificamos con el eje de las Y. Muchas gracias, hasta aquí llegó ese video. Gracias por su atención.